Hay momentos en los que uno mira al banquillo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y se lo pregunta con toda la educación del mundo, pero se lo pregunta de verdad. ¿Qué está pasando ahí? No es la típica duda del aficionado que entra en modo pánico a la primera de cambio. Tampoco es la queja automática del que critica por sistema. Es la pregunta serena, pero cada vez más repetida, de quienes quieren lo mejor para este club y sienten que algo, poco a poco, se está desviando del camino que históricamente ha marcado la institución blanca. Porque cuando hablamos del Madrid, hablamos de exigencia máxima. Aquí no basta con competir, aquí se exige dominar. No basta con ganar de vez en cuando, aquí se pide una identidad clara, reconocible, que haga sentir al rival que enfrenta a un gigante. Y ahora mismo, seamos sinceros, hay demasiados momentos en los que el equipo transmite dudas, desconexión y una sensación incómoda de provisionalidad. Álvaro Arbeloa atraviesa probablemente el momento más delicado de su corta, pero ya intensa etapa como entrenador del primer equipo. Y no se trata de una opinión aislada ni de un juicio precipitado. Lo dicen los resultados irregulares, lo dice el ambiente en el estadio, donde los murmullos se han ido transformando poco a poco en pitos, y lo dicen también las sensaciones que transmite el equipo sobre el césped. Porque hay algo que preocupa especialmente, la falta de claridad. Se ve en la expresión de los jugadores al salir al campo, en esos primeros minutos de partido donde el equipo parece tantear más que imponer. Se percibe en la toma de decisiones durante los encuentros y en la dificultad para sostener un plan reconocible durante los 90 minutos. Ahora bien, seamos justos, porque la justicia es lo mínimo que merece cualquier profesional. Arbeloa no llegó por casualidad. Su nombramiento fue una apuesta personal y muy clara de Florentino Pérez. El presidente buscaba algo muy concreto, alguien de la casa, alguien que entendiera el ADN del club desde dentro, alguien capaz de trasladar al vestuario lo que significa vestir esta camiseta. Y en ese sentido, pocos perfiles encajaban mejor que Arbeloa. Como jugador fue un madridista ejemplar. Comprometido, competitivo, respetuoso con el escudo y con la historia del club. Ganó títulos importantes, cumplió siempre que se le necesitó y representó durante años ese perfil de futbolista fiable que todo vestuario valora. Eso nadie se lo va a quitar jamás. El problema, y aquí es donde empieza el verdadero debate, es que una cosa es haber sido un profesional intachable sobre el césped y otra muy distinta es liderar un banquillo del tamaño del Real Madrid. La transición de jugador a entrenador, especialmente en un club de esta magnitud, no admite periodos de aprendizaje demasiado largos. El margen existe, sí, pero es mínimo y se consume rápido. Y lo que empieza a inquietar aparte del entorno blanco es la sensación de que el equipo aún no ha interiorizado una idea de juego sólida. Hay partidos en los que el Madrid parece querer presionar alto, otros en los que repliega sin demasiada convicción, y muchos en los que simplemente reacciona a lo que propone el rival. Para un club acostumbrado a marcar el ritmo de los encuentros, esta falta de iniciativa pesa, y pesa mucho. También influye el contexto, por supuesto. El vestuario del Madrid no es sencillo de gestionar. Hay egos, hay jerarquías, hay futbolistas con galones que exigen respuestas inmediatas. Manejar ese equilibrio entre autoridad y cercanía es uno de los grandes retos de cualquier técnico que se sienta en ese banquillo. Y Arbeloa, por momentos, parece estar todavía en ese proceso de ajuste fino. Luego está el factor emocional del Bernabéu. El Estadio Blanco tiene memoria larga y paciencia corta. Sabe reconocer el esfuerzo, pero también detecta rápidamente cuando el equipo no transmite seguridad. Los pitos no aparecen de la noche a la mañana, son el resultado de pequeñas frustraciones acumuladas. Primero llegan los silencios incómodos, después los murmullos, y finalmente la desaprobación abierta. Y aún así, conviene no caer en el dramatismo fácil. La temporada es larga, los equipos pasan por baches y la historia del Madrid está llena de momentos en los que las dudas parecían enormes, hasta que dejaron de serlo. El propio club ha demostrado 1000 veces su capacidad para reaccionar cuando el escenario se complica. La pregunta clave ahora mismo no es si Arbeloa tiene pasado madridista, eso está fuera de toda discusión, sino si conseguirá dar con la tecla táctica y emocional que necesita este equipo para volver a transmitir autoridad. Porque el margen de mejora existe. La plantilla tiene talento, tiene experiencia competitiva y tiene recursos de sobra para ofrecer mucho más de lo que está mostrando en determinados tramos. En el corto plazo, todo pasa por recuperar sensaciones. Que el equipo salga al campo con un plan claro. Que los jugadores sepan exactamente a qué quieren jugar. Que el Bernabéu vuelva a sentir esa electricidad que aparece cuando el Madrid huele sangre competitiva. No es solo cuestión de resultados, es cuestión de identidad. Arbeloa, mientras tanto, vive bajo el foco permanente que implica entrenar al club más exigente del mundo.
Cada decisión se analiza, cada alineación se debate y cada partido deja conclusiones inmediatas. Es el precio del cargo. Lo sabía al aceptar el reto y forma parte del ADN competitivo que siempre ha rodeado a esta institución. El tiempo dirá si este periodo se recordará como un simple bache dentro de un proyecto en crecimiento o como una señal temprana de que el banquillo necesitaba otro rumbo. De momento, lo único seguro es que el debate ya está instalado y que, en el Real Madrid, cuando las preguntas empiezan a repetirse demasiado, rara vez desaparecen solas. Pero el fútbol, como bien sabemos, no concede equivalencias automáticas. Ser un gran jugador no garantiza ser un gran entrenador. La historia está llena de leyendas del campo que sufrieron en el banquillo, y también de técnicos brillantes que nunca fueron estrellas como futbolistas. Son profesiones distintas, con exigencias distintas, y sobre todo, con presiones muy diferentes. Y hoy por hoy, la sensación que se respira es que Arbeloa aún está en proceso de demostrar que puede gestionar un vestuario de la complejidad del Madrid actual. No se trata de cuestionar su conocimiento del club ni su compromiso, ambos están fuera de toda duda, sino de evaluar si está preparado para el salto definitivo que exige el banquillo del primer equipo blanco. El Real Madrid no es un lugar de aprendizaje prolongado, es un entorno donde el margen de error es mínimo y donde cada decisión se analiza con lupa. Las rotaciones masivas en la Copa del Rey encendieron las primeras alarmas serias. Aquella decisión, que terminó costando la eliminación prematura, no se interpretó solo como un tropiezo puntual, sino como un posible error de lectura competitiva en un club donde cada torneo cuenta. En el Madrid, incluso los partidos aparentemente menores tienen un peso simbólico enorme. La cultura del club se ha construido durante décadas sobre la idea de competir siempre al máximo, sin concesiones. Muchos analistas no criticaron únicamente el resultado, sino el mensaje que pudo enviarse al vestuario. Cuando un entrenador rota en exceso en momentos sensibles, algunos jugadores pueden interpretarlo como una señal de subestimación del rival o de falta de jerarquización clara dentro de la plantilla. Y en equipos repletos de estrellas, la gestión de egos y de roles es casi tan importante como la pizarra. En la Liga, es cierto que el equipo ha ocupado posiciones altas en algunos tramos de la temporada. Los números, vistos en frío, no son necesariamente alarmantes. Pero conviene mirar el cómo, no solo el dónde. Porque el Madrid no ha dado la sensación de dominar a sus rivales con un plan colectivo sólido y reconocible. Ha habido partidos ganados, sí, pero pocos verdaderamente controlados de principio a fin. En demasiadas ocasiones, los encuentros se han resuelto por la inspiración individual de jugadores como Vinicius Jr. o Kylian Mbappé. Acciones aisladas, desequilibrios puntuales, momentos de brillantez que rompen partidos cerrados. Eso habla maravillas del talento diferencial que tiene la plantilla, pero también deja preguntas incómodas sobre el funcionamiento colectivo. Y eso, en el corto plazo, puede salvar resultados. De hecho, muchos grandes equipos sobreviven durante meses gracias a sus estrellas. Pero en el largo plazo no construye proyectos estables. Vivir de las individualidades es caminar sobre una cuerda floja permanente. El día que la inspiración no aparece, el equipo queda expuesto. Y el Madrid históricamente ha sido mucho más que eso. Ha sido un conjunto que combina talento individual con una estructura colectiva reconocible, una identidad competitiva que se mantiene incluso en los días grises. Ahí es donde surgen las principales dudas alrededor del proceso actual. Porque cuando un equipo no muestra automatismos claros, presión coordinada, salidas de balón trabajadas, mecanismos ofensivos repetibles, la sensación de fragilidad aumenta, aunque los resultados acompañen de forma puntual. El fútbol moderno castiga mucho a los equipos que dependen exclusivamente del talento aislado. El vestuario, además, no atraviesa su momento más tranquilo. Distintas voces cercanas al entorno del club hablan de cierta inquietud interna. No de ruptura, conviene no exagerar, pero sí de dudas que empiezan a filtrarse en conversaciones privadas y gestos sobre el césped. Y en clubes de máxima exigencia, esas pequeñas grietas pueden crecer rápido si no se gestionan con inteligencia. Algunos futbolistas no terminan de comprender determinadas decisiones de alineación ni ciertos cambios durante los partidos. No es necesariamente un desafío abierto a la autoridad del entrenador, pero sí un síntoma de que la comunicación quizá no está siendo todo lo fluida que debería. En plantillas de élite, la claridad en los roles es fundamental. El jugador acepta decisiones difíciles si entiende el porqué y percibe coherencia en el plan global. Cuando esa desconexión empieza a aparecer, el problema rara vez se queda en lo táctico, pasa a ser emocional. Y en el fútbol de máximo nivel, el componente emocional pesa muchísimo. Equipos técnicamente brillantes han caído en crisis profundas simplemente por perder la convicción colectiva. Porque cuando el jugador duda del plan,
el rendimiento colectivo se resiente inevitablemente. Puedes tener talento de sobra, y el Madrid lo tiene en abundancia, pero sin una fe compartida en la idea de juego el equipo pierde consistencia, especialmente en los momentos de máxima presión, que son precisamente los que definen las temporadas del club blanco. En medio de todo este escenario, hay un nombre que ha sostenido más de un resultado: Thibaut Courtois. El portero belga sigue siendo un seguro de vida bajo palos, un guardián que ha evitado que algunos partidos se complicaran mucho antes de tiempo. Sus intervenciones han sido, en varios encuentros, el auténtico punto de equilibrio de un equipo que por momentos concede más de lo deseable. Courtois aporta algo que no siempre aparece en las estadísticas: tranquilidad estructural. Saber que tienes detrás a uno de los mejores porteros del mundo permite a muchos equipos asumir riesgos ofensivos mayores. El problema surge cuando esa red de seguridad empieza a utilizarse de forma inconsciente como muleta permanente. Porque incluso los mejores porteros del mundo tienen un límite. Ningún proyecto serio puede construirse esperando que tu guardameta sea el héroe cada semana. Cuando un equipo de la exigencia del Madrid necesita demasiadas paradas decisivas para sacar adelante los partidos, normalmente hay algo más profundo que ajustar en el funcionamiento colectivo. El verdadero examen para Arbeloa no será un partido concreto ni una racha puntual de resultados. Será su capacidad para dotar al equipo de una identidad clara, reconocible y sostenible en el tiempo. El Bernabéu puede perdonar derrotas aisladas, pero rara vez perdona la sensación de falta de rumbo. Y en un club donde la historia pesa tanto como el presente, convertir el talento en un sistema fiable no es solo una tarea táctica, es una obligación estructural. Mientras tanto, públicamente, Florentino Pérez ha mantenido el respaldo al técnico. No ha habido mensajes desestabilizadores ni filtraciones agresivas. El presidente, cuando apuesta por alguien, suele hacerlo con firmeza, hasta que deja de hacerlo. Y ahí es donde empieza la verdadera tensión, ese silencio tan característico que en el entorno del club suele interpretarse como la antesala de decisiones importantes. En el Real Madrid saben bien que las formas importan. La estabilidad institucional siempre ha sido una bandera del club, al menos de puertas hacia afuera. Pero la historia reciente demuestra que, cuando la exigencia competitiva aprieta y los resultados no acompañan, la paciencia tiene un límite muy claro. Porque lo que se desliza desde los despachos de Chamartín es que ese apoyo ya no es completamente incondicional. Empiezan a surgir preguntas internas. Empiezan a evaluarse escenarios. Y, sobre todo, empieza a reducirse el margen de error. No se trata todavía de una ruptura, pero sí de una fase de vigilancia máxima, de análisis permanente, de lupa constante sobre cada decisión táctica y cada resultado del equipo. Fuentes cercanas al club apuntan a que en las últimas semanas se han intensificado las reuniones internas para valorar la evolución del proyecto. No es algo extraordinario en el Madrid, donde la planificación deportiva es continua, pero el timín de estas conversaciones ha llamado la atención en el entorno blanco. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente interesante. Porque según diversas informaciones que circulan en el entorno del club, Florentino Pérez ya estaría explorando alternativas por si la dinámica no mejora en el corto plazo. No hablamos de negociaciones formales ni de contactos definitivos, pero sí de ese movimiento previo que el club suele activar cuando quiere tener el terreno preparado por si llega el momento de actuar. Y entre los nombres que han aparecido en conversaciones discretas destaca uno que, sin duda, sacudiría el panorama europeo: Jürgen Klopp. Sí, ese mismo. El técnico alemán que marcó una era en el Liverpool FC, que conquistó la UEFA Champions League y que construyó uno de los equipos más intensos, verticales y reconocibles del fútbol reciente. Su huella en Anfield fue profunda, no solo por los títulos, sino por la identidad competitiva que logró implantar. Su perfil gusta en la cúpula blanca por muchas razones: carácter fuerte, liderazgo natural, identidad táctica muy definida, capacidad para conectar con el vestuario y experiencia contrastada gestionando proyectos de máxima exigencia mediática. Además, su estilo emocional y su energía en el banquillo encajan con la idea de provocar un impacto inmediato si el equipo necesitara un cambio de rumbo. Klopp, tras tomarse un tiempo de descanso para recargar energías después de cerrar su etapa en Inglaterra, vería con interés escuchar una propuesta del Madrid si la situación llegara a concretarse. Porque, al final, hay pocos banquillos en el mundo que tengan el peso histórico, mediático y competitivo del Santiago Bernabéu. Dirigir al Madrid sigue siendo, para muchos entrenadores de élite, uno de los mayores desafíos posibles. Ahora bien, conviene mantener la cabeza fría. Esto no significa que Álvaro Arbeloa esté sentenciado mañana. Ni mucho menos. La temporada sigue viva,
Hay puntos decisivos en juego y todavía existe margen real para revertir la situación si el equipo muestra una reacción convincente en las próximas semanas. En el club valoran no solo los resultados, sino también la evolución del juego, la actitud del vestuario y la capacidad de reacción en momentos de presión. Además, dentro de la entidad hay voces que recuerdan que los proyectos necesitan cierto tiempo de maduración, especialmente cuando se apuesta por perfiles con proyección de futuro. Arbeloa mantiene apoyos internos y su conocimiento de la casa sigue siendo un factor que juega a su favor. Pero en el Madrid las dinámicas se evalúan rápido. Muy rápido. Y si no hay señales claras de mejora, no solo en resultados, sino en sensaciones, competitividad y control de los partidos, el club no suele esperar eternamente. La historia del banquillo blanco está llena de giros bruscos cuando la dirección entiende que el ciclo puede haberse agotado antes de tiempo. Las próximas semanas, por tanto, pueden ser decisivas. Cada partido, cada alineación, cada rueda de prensa será analizada con lupa. Porque cuando el run-run empieza a crecer alrededor del banquillo del Madrid, rara vez se detiene por sí solo. La gran pregunta sigue en el aire: ¿encontrará Arbeloa la tecla para reconducir la situación y consolidarse definitivamente? ¿O veremos un giro de timón con la llegada de un técnico de peso internacional que reactive al equipo? Te leemos, madridista. ¿Qué harías tú? ¡Hala Madrid!